La fina llovizna que se acurrucaba en la ventana de la cocina, una neblina grisácea que se pegaba a los cristales, reflejaba la sensación húmeda y fría que se había instalado en los huesos de Aurora. No era solo la humedad del invierno lo que la hacía estremecerse, sino un cansancio que parecía haberse enraizado en su médula, un desgaste del alma que pesaba más con cada amanecer. Las rodillas le crujían al subir los pocos escalones de su casa, y la espalda, antaño erguida, ahora se curvaba ligeramente bajo la carga invisible de 61 años vividos en silencio. Las manos, que un día moldearon sueños de azúcar, eran ahora un mapa de venas prominentes y manchas seniles, un testimonio silencioso del tiempo que se negaba a esperar. Ella se movía por la casa como una sombra, y en la calle, entre la multitud apresurada, se sentía un borrón, una figura periférica que la mirada ajena simplemente ignoraba. Nadie parecía notarla. En el autobús, a pesar de su estatura mediana, era como si el asiento a su lado permaneciera vacío por conveniencia, nunca por un propósito real de espacio. La gente miraba a través de ella, no hacia ella. En la fila del supermercado, las voces se elevaban y disminuían, y ella, allí, con su cestita llena de ingredientes para el próximo pastel, era solo un espacio a ser llenado, no una persona a ser reconocida. Era una invisibilidad dolorosa, un muro transparente que la envolvía, protegiéndola quizás, pero aislándola de cualquier tacto, de cualquier conexión que pudiera recordarle que aún estaba viva. Este dolor silencioso no era tristeza, sino una condición de supervivencia, un modo de operar sin ser vista, sin molestar, sin existir de verdad. Se veía en el espejo, el cabello gris cuidadosamente peinado, las finas arrugas alrededor de los ojos que guardaban historias que nadie jamás pidió escuchar, y la pregunta resonaba: ¿quién soy ahora? ¿Quién me vería? La verdad era que Aurora había aprendido a ser invisible mucho antes de que la edad llegara. Su matrimonio, que duró más de 40 años, fue un escenario donde ella gradualmente disminuyó de tamaño hasta casi desaparecer. Él, el marido, un hombre de pocas palabras y muchos silencios, transformó la casa en un cementerio de afectos. El tacto era un ritual olvidado, sustituido por saludos fríos y el murmullo constante de la televisión. Él la veía como la encargada de su comodidad, la cocinera de sus comidas, la arregladora de sus ropas. Nunca la mujer detrás de la función. Nunca la Aurora con sus propios sueños, sus miedos, sus esperanzas. Ella recordaba noches donde la cama de matrimonio parecía un continente helado que los separaba. Y ella, vuelta hacia su lado, abrazaba su propio cuerpo como si intentara calentarse con los recuerdos de un tiempo que nunca existió. La rutina era su trampa. Levantarse temprano, preparar el café, limpiar la casa, cocinar, dormir y repetir. Cada día una repetición monótona que pulía no la piedra, sino el espíritu. Ella se diluyó, se evaporó, hasta que la ausencia del tacto, de la palabra amable, de la mirada que reconoce, la transformó en una fachada. Una muñeca de porcelana que existía para decorar la vida de otra persona, pero que, por dentro, estaba hueca. Cuando la viudez llegó, no hubo el llanto convulsivo que la sociedad esperaba. Había, sí, un vacío aún mayor, una reverberación de la soledad que ya existía. Se vio sola, en una casa demasiado grande, con un silencio que, antes compartido, ahora era suyo, absoluto y ensordecedor. En los primeros meses, el olor de él, la ausencia de sus pasos, la falta de su ronquido, eran fantasmas que la acechaban. Pero, con el tiempo, la casa comenzó a respirar, y Aurora, lentamente, intentó respirar con ella. Intentó reencontrarse en las recetas de su madre, en los colores de su pequeño jardín, en las sonrisas forzadas que daba a los vecinos. Pero el muro, aquel muro invisible, permanecía. Ella creía que moriría detrás de él, olvidada, intocada, un mero soplo en el viento que un día se extinguiría por completo. Pero la vida, a veces, tiene sus propios planes, y estos llegan disfrazados de ráfagas de viento en ferias concurridas. Aquel día en el mercado, con el aroma a cilantro y el bizcocho de maíz y guayaba que siempre salía de sus manos, había sido un punto de inflexión que ella aún no comprendía totalmente. No había pensado mucho en el incidente después, solo había agradecido al hombre alto, de ojos dulces y manos fuertes, agradecido y vuelto a su cómoda invisibilidad. Pero Miguel, el carpintero jubilado, no la veía como un borrón. Él la veía, él la notaba, y eso, por sí solo, ya era un temblor en los cimientos de su muro. La semana siguiente, el mercado volvió, y con él, el frío húmedo. Aurora estaba una vez más detrás de su puesto, el delantal limpio, el olor a canela mezclado con el del aire. Sentía el frío entrando por las mangas de la blusa de lana, un escalofrío que iba de la punta de los dedos hasta la columna. Sus ojos, acostumbrados a desviar la mirada, a evitar cualquier contacto más prolongado, se fijaban en las migajas de pastel que caían sobre el mantel del puesto.
una rutina mecánica para mantenerse ocupada, pero entonces una sombra cálida se proyectó sobre sus dulces. «Buenos días, Aurora». La voz era grave y suave, como madera pulida, y su nombre, pronunciado con tanta claridad, la hizo levantar la cabeza con un sobresalto. Era Miguel. Estaba allí, parado frente a su puesto, los brazos cruzados sobre el pecho, una sonrisa discreta en los labios. Había algo en su mirada que no era invasivo, pero profundamente acogedor, como la luz del sol después de una larga lluvia. Él no la veía a través ni a un lado. Él la veía. «Buenos días, Miguel», logró responder, la voz un poco más áspera de lo esperado, embargada por una emoción que no supo nombrar. Un calor sutil comenzó a extenderse en su pecho, un deshielo que ella no sentía hacía décadas. Sus ojos recorrieron el rostro de él, las arrugas de expresión alrededor de los ojos, el cabello gris cortado al ras. Él también era un mapa del tiempo, pero un mapa que parecía invitarla a desvelarlo. Él era lo opuesto al pasado frío, una llama suave, pero constante. «El viento no te dio problemas esta semana, ¿verdad?», preguntó, y la pregunta, sencilla como era, llevaba una preocupación genuina, una amabilidad que la desarmó. Su corazón, acostumbrado a la inercia, comenzó a latir un poco más fuerte. «No, esta vez todo en orden», murmuró, sintiendo un rubor subirle a las mejillas, un sentimiento casi olvidado. Las manos comenzaron a temblar ligeramente, y ella las escondió bajo el puesto, temiendo que él percibiera su fragilidad. Miguel no se apartó. Permaneció allí, observándola con una paciencia que era casi palpable. «Me llevaré un trozo de tu pastel de maíz, si no es mucha molestia», dijo, el tono cargado de un respeto que ella no reconocía. Era una forma de reconocimiento, una validación. Ella tomó el pastel, lo envolvió con sus manos temblorosas, pero firmes, y se lo entregó. Las puntas de sus dedos se rozaron brevemente. Fue un roce pequeño, accidental, pero para Aurora fue como una descarga eléctrica, un recordatorio de que su piel aún podía sentir, que su cuerpo aún podía reaccionar. Un escalofrío le recorrió la espalda, un escalofrío diferente al frío de la mañana, un escalofrío de vida. Él tomó el pastel, pagó y antes de irse, le lanzó una última mirada, una mirada que parecía decir, «Volveré». Y él volvió, semana tras semana, no solo por el pastel, sino por la conversación, por la presencia. Pequeñas charlas sobre el tiempo, sobre las novedades del barrio, sobre la vida. Y Aurora, que había pasado décadas respondiendo con monosílabos, comenzó a desdoblarse. Lentamente, vacilante, las palabras salían de ella como las primeras flores de primavera, tímidas, pero llenas de promesa. Contaba sobre sus recetas, sobre la alegría de hacer un pastel perfecto, sobre la tristeza de un cliente que no volvía. Y él escuchaba. Él escuchaba, de verdad. Su mirada, paciente y cálida, la hacía sentirse vista, validada, como si cada arruga en su rostro fuera una línea de un poema que él estaba leyendo. Comenzaron a encontrarse fuera del mercado. Un café en la panadería del barrio, un paseo lento por el parque, donde las hojas secas crujían bajo sus pasos. Las conversaciones fluían, las historias de sus vidas se entrelazaban, revelando cicatrices y sueños guardados. Miguel contaba sobre su trabajo con la madera, sobre la satisfacción de crear algo con sus propias manos. Hablaba de su soledad, de su viudez, pero sin amargura, con una aceptación que la sorprendía. Él no huía del dolor, sino que lo abrazaba como parte del viaje. En una tarde gris de domingo, mientras la lluvia repiqueteaba suavemente en el tejado de su porche, estaban sentados, cada uno con una taza de té humeante. El olor a tierra mojada entraba por la ventana, mezclándose con el aroma dulzón del té. Aurora, sintiéndose segura, amparada por la presencia silenciosa y cálida de Miguel, comenzó a hablar de su pasado, de las largas décadas de matrimonio donde la intimidad era un espectro. Las palabras salían en susurros, cargadas de un dolor que ella había guardado por demasiado tiempo. «Es extraño», dijo, la voz casi inaudible. «¿Cómo se puede vivir una vida entera y sentirse tan intocada? No solo el cuerpo, sino el alma». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, trazando un camino entre las arrugas que Miguel observaba con ternura. Él no dijo nada, solo extendió la mano y la posó suavemente sobre la suya, que estaba apoyada en la mesa. El tacto era ligero, pero firme, una promesa. La piel de Aurora se erizó. ¿Cuánto tiempo? Décadas, siglos, quizás. Sintió una oleada de emociones invadirla, la vergüenza de su vulnerabilidad, la sorpresa de sentir, la esperanza de que quizás, solo quizás, aquello no fuera un sueño. El calor de la mano de él irradiaba, no solo hacia su piel, sino hacia su corazón, deshaciendo un poco más del hielo acumulado. Ella lo miró,
sus ojos llorosos, pero con un brillo que hacía mucho no existía. La luz pálida de la tarde entraba por la ventana, iluminando los cabellos grises de ambos, las marcas del tiempo en sus rostros. Y, en un susurro casi inaudible, una confesión que pesaba como una piedra en su garganta dijo: «Hace años que no me tocan». Las palabras salieron, crudas, verdaderas, una verdad que ella ni siquiera sabía que necesitaba vocalizar. Miguel apretó suavemente su mano. Sus ojos, profundos y llenos de comprensión, encontraron los de ella. No había pena, solo un amor que parecía haberla esperado toda una vida. Un amor paciente, cálido, protector. Y él, con la voz grave y serena, la voz que era música para los oídos de Aurora, respondió: «Hoy cambia». El susurro de Miguel, «Hoy cambia», resonó en los oídos de Aurora como un eco de una promesa largamente olvidada, una melodía que su corazón había dejado de tocar. Sus manos seguían entrelazadas sobre la mesa del porche, el calor de él penetrando la fina piel de ella, deshaciendo capas de hielo que se acumularon durante décadas. Sus ojos, fijos en los de él, estaban llenos de una mezcla vertiginosa de miedo y una esperanza tan frágil que parecía poder romperse en cualquier momento. ¿Podía realmente cambiar? ¿Podría ella, a sus 61 años, marcada por el tiempo y el desamor, aún sentir el tacto, la intimidad, la vida? La lluvia fina seguía cayendo y el olor a tierra mojada se intensificó. Miguel no soltó su mano, sino que la apretó de nuevo, un gesto de firmeza y ternura. Él se levantó primero, con la lentitud calculada de quien sabe que el tiempo es un aliado, no un enemigo. «Ven, Aurora, te llevaré a casa. No es bueno coger esta humedad tan tarde». Aurora, acostumbrada a rechazar cualquier oferta de ayuda, a ser la proveedora, la cuidadora, la dueña de sí misma en su soledad, dudó. «No es necesario, Miguel. Mi casa está aquí al lado. Puedo ir andando». La voz, aunque suave, traía el hábito de un rechazo automático, un mecanismo de defensa pulido por años de ser autosuficiente. El instinto de no molestar, de no ser una carga, estaba profundamente arraigado. Su vida entera fue sobre cuidar de los demás, de sus padres, de su marido, de los clientes que venían a buscar sus dulces. Ella siempre ofreció, nunca recibió. Miguel sonrió, una sonrisa cálida que llegaba a los ojos. «Insisto». Él no preguntó, no imploró, él afirmó. Y había algo en su voz que no admitía contestación, no por imposición, sino por pura y simple gentileza. Extendió la otra mano hacia ella, y Aurora, en un gesto que la sorprendió, aceptó. Sus manos, arrugadas y marcadas, se encontraron de nuevo. Él la ayudó a levantarse de la silla de mimbre, y el contacto físico, breve pero significativo, envió un escalofrío por su cuerpo. De camino al coche, el brazo de él se rozó suavemente con el de ella, un contacto inadvertido que para ella fue como un río desbordando un lecho seco. Él le abrió la puerta del coche, un gesto de caballerosidad que Aurora no veía hacía tanto tiempo que apenas recordaba cómo reaccionar. Ella entró, sintiendo la suave tapicería bajo sus manos, el olor a cuero y a algo sutilmente amaderado que era peculiar de Miguel. Él cerró la puerta con un suave clic, y ella lo observó dar la vuelta y entrar en el asiento del conductor. El interior del coche era acogedor, un contraste bienvenido con el frío húmedo de fuera. Él encendió el motor y el calor comenzó a soplar por las rejillas de ventilación, calentando el ambiente y, de alguna manera, el pecho de Aurora. La calle estaba oscura, iluminada solo por los postes espaciados y los faros del coche. Miguel condujo lentamente, sin prisa, como si quisiera prolongar cada momento. «¿Tienes frío, Aurora?», preguntó, su voz baja y atenta. «No, ahora no», respondió, sintiendo el calor del calefactor acariciar su rostro. Era una sensación extraña, ser cuidada, que le preguntaran por su comodidad. Era un lujo que había olvidado que existía, un cuidado tan simple pero tan profundo. Él se detuvo frente a su casa. La luz del porche, encendida, iluminaba la entrada. Él apagó el motor, pero no se movió. Aquel silencio que se instaló entre ellos no era el silencio pesado y opresor de su pasado, sino un silencio cómodo, lleno de la promesa de lo que podría ser. «Gracias, Miguel», dijo, la voz embargada. «No tienes que agradecer», respondió, y se volvió para mirarla. Sus ojos castaños, profundos y amables, se fijaron en los de ella. «Aurora, ya no tienes que cargar el mundo sola. Déjame ayudarte un poco». Ella sintió que las defensas se rearmaban. El muro invisible temblaba, pero resistía. «Ah, Miguel», comenzó, con una sonrisa triste en los labios. «Ya soy vieja. Ya pasé la edad de ser ayudada. Ya estoy acostumbrada a valerme por mí misma». Era la vieja excusa, el escudo que ella usaba para protegerse de una posible decepción, de un abandono.
Se vio en el espejo, cabellos grises y arrugas, y la imagen de una mujer cansada y sin encantos era la única que podía aceptar como verdad. Él negó con la cabeza suavemente. La arruga de expresión entre sus cejas se profundizó ligeramente. ¿Edad? ¿Qué es la edad cuando el corazón todavía late, Aurora? Yo te veo. Veo a la mujer detrás de la pastelera, detrás de la viuda, detrás de todas las responsabilidades que has cargado. Veo la belleza que el tiempo solo ha profundizado. Sus palabras la golpearon en lo más profundo del alma. Un golpe gentil pero firme que hizo temblar el muro hasta sus cimientos. Nadie nunca le había dicho que era hermosa con las marcas del tiempo. Nadie nunca había visto a la mujer detrás de la función. Sintió un nudo en la garganta, los ojos se le llenaron de lágrimas de nuevo. La invisibilidad, que era su maldición y su protección, estaba siendo desmantelada, pieza por pieza, por la gentileza de un hombre que parecía tener la llave de su corazón. Él extendió la mano de nuevo, y esta vez la posó suavemente en su rostro, acariciando la suave piel de su mejilla con el pulgar. El tacto era una invitación, un permiso. «Yo te veo, Aurora», repitió, su voz un susurro grave. «Y lo que veo es una mujer que merece ser cuidada, que merece cariño, que merece ser feliz». El tacto de él, tan delicado, quemó en su piel. No era un tacto de deseo impetuoso, sino de pura y profunda ternura. Era el tacto que reconocía el dolor, que validaba su existencia, que le recordaba que aún estaba allí, viva, palpitante. Las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron con la emoción, y una lágrima caliente resbaló, mojando la mano de Miguel. Ella no intentó detenerla. Era una lágrima de liberación. «Yo...» intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. ¿Cómo expresarse ante tanta gentileza? ¿Cómo aceptar algo que ella se había negado por tanto tiempo? Él movió el pulgar suavemente para secar la lágrima. «No necesitas decir nada, solo siente. Siente que no estás sola y que, sí, Aurora, mereces todo el amor y todo el cuidado del mundo». La cabeza de Aurora estaba en un torbellino. La mente racional, acostumbrada a años de privación emocional, gritaba peligro, ilusión. Pero su corazón, hacía tanto tiempo adormecido, comenzaba a despertar, a latir con una fuerza que la asustaba y la embriagaba al mismo tiempo. Era una danza delicada entre el miedo a lo nuevo y la atracción irresistible por lo que parecía tan cierto, tan curativo. Él no la besó, no la apresuró, solo mantuvo la mano en su rostro, permitiendo que ella sintiera la profundidad de su promesa. Era una intimidad que iba más allá de lo físico, una conexión de almas que reconocían el dolor y la esperanza una en la otra. Finalmente, él retiró la mano, pero el calor permaneció. «Debo irme, pero mañana, si me lo permites, vengo a tomar un café y podemos hablar más». Aurora solo asintió, aún aturdida. Sus palabras eran insuficientes para lo que sentía. Sí, Miguel». Él sonrió de nuevo, una sonrisa que iluminó la oscuridad de la noche. «Hasta mañana, Aurora». Él le abrió la puerta y ella salió del coche, sintiendo el aire frío de la noche en la piel, pero con un calor en el pecho que la calentaba por dentro. Él esperó hasta que ella estuvo segura en su puerta, y solo entonces le hizo un gesto con la mano y partió. Ella entró en casa, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. El silencio que antes era una carga, ahora parecía tener una nueva cualidad, una promesa. Se tocó la mejilla donde la mano de Miguel había estado. El contacto físico, tan raro y ausente en su vida, se había convertido en un bálsamo. Él la veía, él la reconocía. Él la tocaba, no con deseo, sino con un cariño que era una revelación. Ese día, de hecho, había cambiado, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió una alarma de esperanza, un murmullo de vida, que atravesaba el muro de su invisibilidad. Se vio en el espejo de su salón y por primera vez no se vio solo como una mujer vieja y cansada. Vio un brillo en los ojos, un rubor en las mejillas. Vio a una mujer que quizás, solo quizás, todavía tenía mucho que vivir, que sentir, que ser. La fragilidad de su cuerpo aún estaba allí, las arrugas, los cabellos grises, pero ahora había algo más, algo que Miguel había despertado. La posibilidad de un futuro, donde ella no sería solo una sombra, sino una persona, amada, cuidada y, finalmente, tocada. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido, que apenas conseguía romper las nubes cargadas, pero para Aurora era como si el mundo hubiera sido lavado y un nuevo brillo surgiera. El olor a café fresco, que ella misma preparaba todos los días, parecía tener un aroma más vibrante. Se encontró sonriendo a su propio reflejo en el espejo, algo que no hacía años. Las arrugas seguían allí, los cabellos grises también,
pero había un nuevo fulgor en sus ojos, una chispa de vida que Miguel había encendido. Había dormido mejor que en mucho tiempo, y el pensamiento de que él vendría para el desayuno llenaba su pecho de una ansiedad dulce, casi juvenil. Miguel llegó puntualmente, trayendo consigo un pequeño ramo de margaritas blancas, las flores más sencillas, pero que para Aurora representaban la pureza y la renovación. Ella lo invitó a entrar, el corazón latiéndole desbocado. El café estaba caliente, los panes de queso recién salidos del horno perfumaban la cocina. Conversaron durante horas, las palabras fluyendo con una facilidad que la sorprendía. Él hablaba de su trabajo, de su familia, y ella se abría más y más, revelando pedazos de su alma que estaban sellados por tanto tiempo. El tacto era gentil, casi imperceptible, las manos rozándose al tomar el azucarero, un breve contacto visual que duraba más de lo habitual. Pero la nueva luz de Aurora no pasó desapercibida. Su hijo, Ricardo, un hombre de 40 años, pragmático y un tanto controlador, notó el cambio en el semblante de su madre. Él la visitaba semanalmente, siempre preocupado por las finanzas, por lo que ella estaba haciendo, por quién ella estaba viendo. En una de esas visitas, al ver el ramo de margaritas en la mesa y sentir un aire diferente en la casa, la desconfianza se encendió en él. «Mamá, ¿quién te dio esas flores?», preguntó, con un tono que no era de curiosidad, sino de inquisición. Aurora sintió el viejo miedo resurgir, el temor al juicio, a la desaprobación. Pero la chispa encendida por Miguel ardía. Fue Miguel, Ricardo, un amigo. El rostro de Ricardo se contorsionó en una expresión de desaprobación. «¿Miguel? ¿Ese carpintero del mercado? Mamá, por el amor de Dios, usted ya tiene una edad. ¿No cree que es un poco ridículo empezar con noviazgos ahora? ¿Qué quiere él? ¿Su dinero? ¿La casa? Usted ya no es una jovencita para esas cosas». Las palabras de él la golpearon como cuchillos helados. Lo ridículo, la edad, la sugerencia de interés financiero. Era el viejo muro, reerigido por las manos de su propio hijo, sofocando la pequeña llama de esperanza que comenzaba a brillar. Sintió que la sangre se le helaba, la vergüenza le subía al rostro, pero esta vez algo era diferente. El dolor no era solo de resignación, sino de ira, una ira que ella había guardado por décadas. Al día siguiente, desahogó su sentir con su amiga de toda la vida, Lucía, una mujer espirituosa y sin pelos en la lengua, que la conocía desde la juventud. Estaban sentadas en el salón de Lucía, el olor a incienso suave flotando en el aire. «Me dijo que era ridículo, Lucía, que soy demasiado vieja para esto», desahogó Aurora, las lágrimas resbalando libremente. Lucía, con sus cabellos coloridos y una mirada de águila, tomó la mano de Aurora y la apretó con fuerza. «¿Ridículo? Ridículo es pasar la vida entera sin vivir, Aurora. Ridículo es importarse con lo que los demás piensan de tu felicidad. Has pasado la vida cuidando de todo el mundo, anulándote. Ahora que la vida te da una oportunidad de ser tú, de ser amada, de sentir, ¿vas a escuchar la voz de ese hijo tuyo machista y miedoso?». Ella la miró directamente a los ojos de Aurora. «Ve a vivir, mujer. No tienes que pedir permiso para ser feliz. Tu vida es tuya. Mereces cada risa, cada tacto, cada suspiro que Miguel pueda darte. Ve y sé feliz antes de que sea demasiado tarde. El tiempo no espera». Las palabras de Lucía fueron un bálsamo y un empujón. Cortaron la niebla de autocrítica y miedo que la envolvía. En el fondo, Aurora sabía que Lucía tenía razón. Había pasado la vida entera viviendo para los demás. Ahora era su turno. Al día siguiente, Ricardo apareció de nuevo, con la misma actitud de protector. «Mamá, solo quiero su bien. No quiero que se lastime, que se ilusione». Aurora lo encaró, la voz firme, aunque el corazón le latía acelerado. Sus arrugas, que él llamaba marcas de vejez, ahora parecían líneas de fuerza, un mapa de batallas vencidas. «Ricardo, te amo, hijo mío, pero pasé la vida entera viviendo para ustedes, para tu padre, para ti, para las expectativas de los demás. Me anulé, me hice invisible, creí que no merecía nada más que la soledad que me fue impuesta». Ella respiró hondo, las manos unidas sobre el regazo, un gesto de fuerza que apenas sabía que poseía. «Pero eso se acabó. No soy ridícula, soy una mujer, y merezco ser feliz. Merezco amar y ser amada, ser tocada y sentir. Y no serás tú, ni nadie, quien me impida vivir lo que me queda de vida, de la manera que merezco». El rostro de Ricardo palideció. Él nunca había visto a su madre así, tan determinada, tan llena de una dignidad que él había intentado aplastar. Ella ya no era la figura sumisa que él conocía. Ella era una mujer que finalmente se veía a sí misma. El enfrentamiento la agotó.
pero también la fortaleció. Sintió una libertad que nunca había experimentado, y con esa libertad vino el valor de entregarse. Los encuentros con Miguel se hicieron más profundos. Las manos se buscaban más, los abrazos eran más largos. El tacto de él era un bálsamo, un redescubrimiento de su propio cuerpo, de su propia sensibilidad. Él la hacía reír, le contaba historias, y en sus ojos ella veía un amor que la aceptaba por completo, con todas sus marcas y sus dolores. Una noche de otoño, con la brisa fresca de la noche susurrando entre los árboles y el dulce olor a jazmín que venía del jardín, Miguel la invitó a cenar en su casa. La luz era suave, la cena sencilla, pero deliciosa. La conversación fluyó y la intimidad emocional que habían construido alcanzó un nuevo nivel. El deseo, antes un extraño, ahora era un invitado bienvenido, tímido pero presente. Estaban sentados en el sofá, las manos entrelazadas, el silencio lleno de la intensidad de los sentimientos no expresados. Miguel la miró, sus ojos castaños llenos de cariño y una pregunta silenciosa. «Aurora», susurró, la voz cargada de emoción. «¿Confías en mí?» Ella asintió, las lágrimas silenciosas rodando. «Más de lo que confío en mí misma». Él se acercó y el beso llegó, suave al principio, luego más profundo, prolongado. Un beso que era una invitación al olvido, al redescubrimiento. No era un beso de juventud, impetuoso y torpe, sino un beso de almas maduras, pacientes, que sabían el valor de cada tacto, de cada momento. Aquel beso la llevó a un lugar que había olvidado que existía. El miedo a la invisibilidad del cuerpo viejo, de las arrugas, de las marcas del tiempo, era un fantasma que aún la acechaba. Se veía desnuda, sus 61 años expuestos, y la vergüenza amenazaba con abrumarla. En el dormitorio de Miguel, la suave penumbra de la lámpara nocturna creaba un ambiente íntimo. El olor a cedro y a algo terroso que era solo de él la envolvía. Él se acercó y con sus manos gentiles desabotonó su blusa. Las manos de él no eran impacientes, sino reverentes, como si estuviera desvelando una obra de arte. Aurora sintió su corazón martillear. El pánico de ser vista desnuda, expuesta en su vejez, invadió sus pensamientos. Las imágenes del pasado, del marido frío que la tocaba por obligación, sin ver, sin sentir, resurgieron. Ella cerró los ojos, apretándolos con fuerza. «Aurora», la voz suave de Miguel rompió el silencio. «Mírame». Ella abrió los ojos, y lo que vio en la mirada de él la desarmó completamente. No había juicio, ni desilusión. Había adoración. Había una ternura tan profunda que lavó todas sus inseguridades. Él continuó quitándole la ropa, y con cada prenda que caía, ella sentía no la exposición, sino una liberación. Él le quitó la camisa, luego el sujetador, sus manos acariciando suavemente sus hombros, sus brazos, su regazo. Su cuerpo, antaño un templo olvidado, comenzaba a vibrar bajo el tacto de él. Las arrugas, las marcas del tiempo, que ella tanto temía que él viera, eran acariciadas con la misma devoción. «Eres hermosa, Aurora», susurró, la voz ronca de emoción, pesando cada parte de su cuerpo que él desvelaba. Sus pechos, antes vistos por ella como marchitos y caídos, eran tocados con una reverencia que la hizo jadear. Él besó las marcas de estrías en su abdomen, las venas salientes en sus piernas, las manos curtidas. Cada tacto era una validación, cada beso una curación. Ella lloró, no de tristeza, sino de un alivio abrumador. El alivio de ser vista, de ser adorada, de ser deseada, no a pesar de la edad, sino con ella. Las lágrimas lavaban las últimas barreras de su invisibilidad, de su vergüenza. Miguel se acostó a su lado y la abrazó, su cuerpo cálido contra el de ella, el olor de él, la textura de su piel. «Hace años que no me tocan, Miguel», susurró de nuevo, ya no con vergüenza, sino con una franqueza que era una entrega total. Él la apretó en sus brazos, sus labios rozando los cabellos grises de ella. «Hoy cambia, mi amor. Hoy cambia para siempre». Y con esa promesa, sus cuerpos se unieron, no con la impetuosidad de la juventud, sino con la paciencia y la ternura de almas que esperaron una vida entera por ese reencuentro. El tacto era una sinfonía de curación, una danza de descubrimiento. Cada beso, cada caricia, era un acto de amor que no solo unía sus cuerpos, sino que curaba las heridas silenciosas de una vida entera de soledad. Y Aurora, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente viva, completamente amada, completamente presente. El sol de la mañana, un rayo tímido que se asomaba por entre las cortinas de la cocina de Aurora, no era el único brillo que calentaba el ambiente. En su pecho, una llama recién encendida titilaba, alimentada por las palabras de Miguel,
por sus toques y por la promesa de que la invisibilidad que la aprisionaba había llegado a su fin. El olor a café, mezclado con el aroma dulzón de un bizcocho de maíz que ella preparaba con un esmero renovado, flotaba en el aire. Sus pasos por la casa eran más ligeros, y las arrugas alrededor de sus ojos, que antes parecían marcas de cansancio, ahora guardaban un brillo de anticipación. El mundo exterior aún tenía sus contornos desdibujados, pero su mundo, el mundo de Aurora, estaba cobrando colores. Miguel se convirtió en una presencia constante, un bálsamo en su rutina. Los desayunos juntos se transformaron en rituales de intimidad, donde las conversaciones se profundizaban y las manos se encontraban sobre la mesa, en toques discretos pero cargados de significado. Él la invitaba a paseos por el parque, a idas al mercado, y en cada salida él le abría la puerta del coche. Le retiraba la silla, pequeños gestos de caballerosidad que Aurora había olvidado que existían. Él la veía de una forma que nadie jamás había visto, con una mirada que iba más allá de las marcas del tiempo, viendo el alma vibrante que ella pensaba haber perdido. Sin embargo, esta nueva felicidad no permaneció incontestada. Su hijo, Ricardo, un hombre de 40 y tantos años, con la rigidez moral heredada de su padre y una preocupación exagerada por las finanzas de su madre, percibió el cambio. Las margaritas en el jarrón del salón, la sonrisa más frecuente en los labios de Aurora y la ligereza en su andar, todo esto encendió una alerta en Ricardo. En una de sus visitas semanales, mientras Aurora preparaba el almuerzo, con un leve silbido que él no oía hacía años, Ricardo la confrontó. El olor a salsa de tomate especiada flotaba en el aire, pero la atmósfera en la cocina se volvió pesada, cargada de tensión. «Mamá», comenzó, la voz cortante, «me están diciendo que usted está saliendo con el tal Miguel, ese carpintero del mercado». Hizo una pausa, los brazos cruzados sobre el pecho, una postura que recordaba inquietantemente a la de su padre. ¿Usted no cree que esto es un poco excesivo? Una mujer a su edad, después de haber vivido una vida entera. Estos noviazgos no quedan bien, ¿sabe? ¿Qué quiere él? ¿Su dinero? ¿Su casa? Usted es demasiado vieja para estas cosas. Las palabras de Ricardo cayeron sobre Aurora como piedras heladas. El exceso, la edad, la sugerencia de interés vil, todo aquello era la manifestación del muro que ella había derribado. Su corazón, que comenzaba a florecer, sintió un doloroso apretón. La vergüenza intentó anidarse de nuevo en su pecho, una voz antigua susurrándole que él tenía razón, que ella era ridícula, que su felicidad era una ilusión tonta. Sintió que las manos le temblaban mientras sostenía la cuchara de madera, el olor a albahaca perdiendo su encanto. Pero esta vez algo era diferente. El dolor no era solo de resignación, había una chispa de indignación, una rabia silenciosa que se había acumulado a lo largo de décadas de anulación. Sintió que el rubor le subía al rostro, pero no de vergüenza, sino de una furia contenida. Al día siguiente, Aurora buscó refugio y consejo en los brazos de su amiga Lucía. Lucía, con sus cabellos rojizos y un brillo perspicaz en los ojos, era la confidente de todos sus dolores y alegrías. Estaban sentadas en el porche de Lucía, el dulce olor a cerezas silvestres del jardín mezclado con el fuerte aroma del café. «Me llamó ridícula, Lucía. Dijo que soy demasiado vieja para amar de nuevo», desahogó Aurora, las lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro marcado, «que estoy siendo tonta, que él solo quiere lo que es mío». Lucía la miró con una intensidad que hacía que los ojos grises de Aurora se humedecieran aún más. Lucía apretó la mano de su amiga con fuerza, sus propias manos, también curtidas por el tiempo, un puerto seguro. ¿Ridícula? Aurora, ridículo es que hayas pasado 60 años de tu vida escondida detrás de las expectativas de los demás. Ridículo es importarse con lo que los chismosos de la vida van a decir de tu felicidad. Te anulaste por un hombre que nunca te vio, por un hijo que ahora quiere mantenerte en una jaula de cristal para su propia comodidad. Pero, ¿y tú, Aurora? ¿Y tu felicidad? Ella se inclinó hacia adelante, la voz baja, pero cargada de una pasión ardiente. Mereces sentir, Aurora. Mereces amar. Mereces ser amada. Mereces reír a carcajadas y caminar de la mano sin culpa. El tiempo no espera por nadie. Ve a vivir, mi amiga. Ve a vivir lo que siempre soñaste, lo que pensaste que nunca tendrías. No dejes que el miedo o la opinión ajena te roben tu segunda oportunidad. Las palabras de Lucía fueron un soplo de aire fresco, un vendaval que barrió las telarañas de su alma. Ella se secó las lágrimas, sintiendo una nueva fuerza erguirse dentro de ella, una convicción que no sabía que poseía. Lucía tenía razón. Aquel era su momento. Al día siguiente, Ricardo apareció de nuevo, con la misma expresión de desagrado, llevando una cesta de frutas que parecía un soborno disfrazado de gentileza. «Mamá, solo quiero asegurarme de que esté segura. Esta historia con Miguel
No me parece correcta. Aurora lo encaró, la voz tranquila, pero con una autoridad que él nunca había oído. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando sus cabellos grises y las líneas de expresión en su rostro, que ahora parecían marcas de una sabiduría recién descubierta. Ricardo, siéntate, necesitamos hablar. Él obedeció, sorprendido por el tono de voz de ella. Te amo, hijo mío, siempre te amé, y por ti y por tu padre me sacrifiqué. Anulé mis propios sueños, mis propios deseos. Pasé la vida entera viviendo para ustedes, para la casa, para sus necesidades. Me volví invisible, una sombra que hacía pasteles y arreglaba la casa, y que aceptaba una soledad que no era mía, pero que me fue impuesta. Aurora hizo una pausa, la emoción embargándole la voz, pero no permitió que las lágrimas vinieran. No soy una propiedad, Ricardo, soy una mujer, y merezco ser feliz, merezco ser amada, tocada, vista, merezco sentir placer, alegría, cariño. Y no serás tú ni el juicio del mundo quien me impida vivir la vida que me queda con dignidad y con amor. Ella respiró hondo, y en su mirada había una determinación férrea. Pasé la vida viviendo para ustedes. Ahora es mi turno. Puedes aceptar esto o no, pero mi vida continúa. Y yo elijo ser feliz. Ricardo se quedó sin palabras, el rostro pálido. Él nunca había visto a su madre así, tan imponente, tan dueña de sí misma. La mujer que él conocía, sumisa y callada, había desaparecido, sustituida por una figura de fuerza y verdad. Se dio cuenta, con un choque, de que su madre era, de hecho, una persona, con sus propios deseos, y que él no tenía derecho a controlarla. La conversación, aunque dolorosa, fue liberadora para Aurora. Sintió un peso salir de sus hombros, una carga que ella llevaba hacía décadas. La decisión estaba tomada. Ella se había elegido a sí misma. Los días que siguieron estuvieron llenos de una ligereza y una alegría que ella nunca pensó que volvería a sentir. Los encuentros con Miguel se profundizaban y el cariño entre ellos crecía con cada toque, con cada mirada, con cada risa compartida. La intimidad emocional florecía, preparando el terreno para la física. Una noche estrellada, con la suave brisa del otoño susurrando entre las hojas de los árboles, Miguel la invitó a pasar la noche en su casa. La invitación era más que física, era una promesa de entrega total, de curación. El corazón de Aurora latía a un ritmo frenético, una mezcla de miedo y un deseo tan intenso que la sorprendía. En el dormitorio de Miguel, la luz suave de una lámpara de noche amarillenta creaba un ambiente acogedor. El olor a cedro, mezclado con el aroma de jazmín que venía de la ventana abierta, la envolvía. Él se acercó a ella, los ojos llenos de ternura y respeto. «Aurora», susurró, la voz ronca, «no necesitas tener miedo». Las manos de él, ásperas y gentiles, comenzaron a desabotonar su blusa, y Aurora sintió el cuerpo estremecerse. El miedo a ser vista desnuda, expuesta en su vejez, con las marcas que el tiempo había dejado, las arrugas de la piel, los senos marchitos, las estrías que el embarazo y la vida habían cincelado en su cuerpo, era un fantasma que la acechaba. Ella cerró los ojos, apretándolos con fuerza. Las imágenes del pasado, del marido que la tocaba sin ver, sin deseo real, invadiendo su mente. La vergüenza amenazaba con engullirla. «Mírame, Aurora». La voz de Miguel, tranquila y firme, la sacó del letargo del miedo. Ella abrió los ojos, y lo que vio en la mirada de él la desarmó completamente. No había crítica, ni desilusión. Había adoración. Había una ternura tan profunda que lavó todas sus inseguridades. Un amor que veía la belleza en cada imperfección, en cada marca del tiempo. Él continuó desnudándola, y con cada prenda de ropa que caía, ella sentía no la exposición, sino una liberación. Él le quitó la blusa, luego el sujetador, sus manos acariciando suavemente sus hombros, sus brazos, su regazo, su cuerpo, que ella había renegado por tanto tiempo, que consideraba invisible y sin atractivos, comenzaba a vibrar bajo el tacto de él. Las arrugas en su piel, las venas salientes, todo era acariciado con la misma reverencia. «Eres hermosa, Aurora», susurró, la voz cargada de emoción, besando cada parte de su cuerpo que él desvelaba. Sus senos, que ella veía como caídos y sin lozanía, eran tocados con una devoción que la hizo jadear. Él besó las marcas de su abdomen, las manos, el rostro, cada arruga. Cada tacto era una validación, cada beso, una curación que penetraba hondo en su alma. Aurora lloró, no de tristeza, sino de un alivio abrumador, de una alegría pura. Las lágrimas lavaban las últimas barreras de su invisibilidad, de su vergüenza, de su dolor silencioso. Miguel se acostó a su lado y la abrazó, su cuerpo cálido contra el de ella, el olor de su piel, la textura de sus cabellos grises rozando los suyos. «Hace años que no me tocan, Miguel»,
susurró de nuevo, esta vez no con vergüenza, sino con una entrega total. La confesión era una súplica, una vulnerabilidad que era en realidad su mayor fuerza. Él la apretó en sus brazos, sus labios rozando la parte superior de su cabeza. Hoy cambia, mi amor. Hoy cambia para siempre. Y con esa promesa, sus cuerpos se unieron. No era la impetuosidad de la juventud, sino la paciencia y la ternura de almas que esperaron una vida entera por ese reencuentro. El tacto era una sinfonía de curación, una danza de descubrimiento, de alivio. Cada beso, cada caricia, era un acto de amor que no solo unía sus cuerpos, sino que curaba las heridas silenciosas de una vida entera de soledad. Y Aurora, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente viva, completamente amada, completamente presente. Ella era vista, adorada y finalmente verdaderamente tocada. El sol finalmente había nacido en su alma y el futuro, antes un borrón grisáceo, ahora se extendía ante ella, vibrante y lleno de promesas. La mañana que siguió a aquella noche transformadora amaneció con un cielo límpido, de un azul profundo que parecía prometer un nuevo comienzo. En la cama de Miguel, acurrucada en sus brazos, Aurora sentía el calor de su cuerpo contra el de ella, el olor de su piel mezclado con el suyo, una sinfonía de intimidad que llenaba cada fibra de su ser. Las arrugas alrededor de sus ojos, que ella ahora conocía también, parecían más suaves con el sueño, y la respiración de él, profunda y rítmica, era la melodía más dulce que ella había escuchado. El miedo a ser vista desnuda había desaparecido, sustituido por una sensación de aceptación y adoración que la hizo sentirse bella, no a pesar del tiempo, sino con él. Al despertar, los rayos de sol danzaban suavemente por la habitación, iluminando la penumbra. Miguel abrió los ojos, y la sonrisa que él le dio era pura y verdadera, una invitación para el nuevo día. «Buenos días, mi amor», susurró, la voz aún ronca de sueño. Aurora sintió un rubor subirle a las mejillas, un sentimiento juvenil que la sorprendía. Ella nunca había sido llamada mi amor de una forma tan sincera, tan llena de cariño. Los días se desdoblaban con una nueva melodía. La relación con Miguel no era solo un romance tardío, era un portal a una nueva vida. El tacto de él se convirtió en un bálsamo diario, un recordatorio constante de que ella era vista, amada y deseada. Él la abrazaba sin previo aviso, sostenía su mano mientras caminaban, le besaba la frente al despedirse. Cada gesto era un hilo que cosía las heridas de su invisibilidad, curándola de décadas de privación emocional. La transformación de Aurora no era solo interna. Ella comenzó a florecer por fuera. Las ropas oscuras y sin vida que usaba, como una armadura de su invisibilidad, dieron paso a colores más vibrantes, tejidos más ligeros. Ella se peinaba los cabellos grises con un nuevo cuidado y el brillo en sus ojos era su mejor adorno. El cansancio crónico que la acompañaba por años comenzó a disminuir, sustituido por una energía que la impulsaba a buscar más de la vida. El primer paso fue en su trabajo. Durante años, ella había sido la pastelera del barrio, pero su trabajo era una rutina masante, llena de clientes que apenas la veían, solo querían sus pasteles. Aquel trabajo era seguro, pero también una prisión. El olor a azúcar y harina, que antes la confortaba, ahora parecía sofocarla, recordándole una vida vivida para el paladar de los demás. En una tarde soleada, después de un almuerzo con Miguel, tomó una decisión audaz. Sentada en su pequeño jardín, observando las mariposas danzar entre las flores, llamó a su jefa. «Me gustaría comunicarle que me voy a jubilar», dijo, la voz firme, aunque las manos le temblaban. La mujer del otro lado de la línea se sorprendió, pero Aurora continuó, explicando que era hora de cuidar de sí misma. Colgó el teléfono con un suspiro de alivio que parecía haber venido de su alma. Era el fin de una era y el comienzo de algo nuevo. Con el tiempo libre, Aurora comenzó a explorar pasiones dormidas. Recordó un viejo juego de pinceles y pinturas que había guardado por décadas, olvidados en el fondo de un armario. Comenzó a pintar. Al principio eran paisajes simples, reproducciones de fotos antiguas, pero con el tiempo sus lienzos ganaron colores, formas y una expresividad que reflejaba su propia redescoberta. Las arrugas en sus manos, antes cansadas, ahora se movían con una nueva destreza, creando mundos vibrantes en cada pincelada. El olor a pintura al óleo se mezclaba con el olor a tierra mojada de su jardín, y para ella era el aroma de la libertad. Miguel la incentivaba en cada paso. Le montó un pequeño estudio en un rincón iluminado de la casa, con un caballete de madera que él mismo hizo, lijado y pulido con el cariño que él dedicaba a todo lo que hacía. «Tus cuadros son hermosos, Aurora», decía, los ojos brillando de orgullo. «Cuentan tu historia, la belleza que yo veo en ti». La vida con Miguel era un constante aprendizaje de amor y aceptación. La intimidad,
Antes un tabú, se convirtió en un refugio, un lugar donde sus cuerpos envejecidos se encontraban con la ternura de almas jóvenes. Él adoraba sus marcas, sus arrugas. Cada línea de su cuerpo era un paisaje que él exploraba con reverencia. El sexo no era solo físico, era un acto de curación, de redescubrimiento de que ella aún estaba viva, de que su cuerpo aún podía sentir placer y deseo. Él le recordaba, con cada toque, que ella era hermosa, que ella era digna de todo el amor y cariño. Poco a poco, el mundo de Aurora se expandió. La familia de Miguel la recibió con los brazos abiertos. Él tenía 2 hijos, ya adultos, y una nieta, Sofía, una niña de 10 años, con ojos curiosos y una sonrisa fácil. La suegra de Miguel, doña Celeste, una mujer sabia y de 80 años, de cabellos blancos como la nieve y una mirada penetrante, fue la primera en acogerla de verdad. En el primer almuerzo familiar en la casa de Miguel, Aurora estaba nerviosa. Las manos le sudaban, el corazón le latía acelerado. Se acordó de las críticas de su propio hijo, de la idea de que era ridícula. Pero la presencia firme y amorosa de Miguel a su lado la calmaba. Doña Celeste, sentada a la cabecera de la mesa, observó a Aurora con una sonrisa gentil. Miguel me habló mucho de usted, Aurora. Es bueno ver a mi hijo feliz de nuevo. Él merecía a alguien para compartir la vida. Y usted tiene una luz bonita en los ojos. Las palabras de la anciana fueron un bálsamo para el alma de Aurora. No había juicio, solo aceptación. Los hijos de Miguel, Ana y Pedro, eran cálidos y acogedores. Ana, con su abrazo apretado, dijo: «Es tan bueno ver a mi padre sonriendo de verdad, Aurora. Se nota la falta de verlo tan alegre». Pedro, más reservado, pero con una mirada amable, la saludó con un asentimiento de cabeza y una sonrisa discreta. Pero fue Sofía, la nieta, quien la tocó más profundamente. La niña se acercó a Aurora, observándola con una curiosidad inocente. «Abuela Aurora, ¿usted hace el bizcocho de maíz y guayaba que le encanta a mi abuelo?» Aurora sonrió, sintiendo un calor en el pecho. «Sí, mi querida, y es delicioso». «Mi abuelo nunca sonreía tanto antes», continuó Sofía con la sinceridad de los niños. «Ahora siempre está sonriendo. Y usted también». En ese momento, Aurora percibió que no era solo Miguel quien estaba encontrando un nuevo amor. Ella también estaba encontrando una nueva familia, un lugar donde era aceptada y amada por quien era, con todas sus marcas y su historia. Los domingos se convirtieron en almuerzos familiares en casa de Miguel, donde el olor a comida casera se mezclaba con el sonido de risas y conversaciones animadas. Aurora, que pasó la vida entera en silencio, ahora participaba activamente, contando historias de su juventud, compartiendo sus nuevas pasiones por la pintura. Doña Celeste, con su sabiduría tranquila, siempre la incentivaba. «Nunca es tarde para reinventarse, hija mía. La vida es un regalo que tenemos que desenvolver todos los días». La relación de Aurora con su propio hijo, Ricardo, aunque todavía tensa, comenzó a suavizarse lentamente, después de ver la felicidad genuina de su madre y la forma en que Miguel la trataba con respeto y cariño. Ricardo comenzó a cuestionar sus propias concepciones. Notó la diferencia en sus ojos, en su postura. La madre que él intentó controlar estaba floreciendo, y él, por primera vez, sintió un atisbo de orgullo. No se disculpó formalmente, pero sus visitas se volvieron menos inquisitivas, más respetuosas. Aún tenía sus reservas, pero la barrera del juicio comenzaba a ceder. En una tarde lluviosa de primavera, Miguel la llevó a ver un campo de girasoles, una sorpresa que la llenó de alegría. Las flores, altas y doradas, vueltas hacia el sol, eran un espejo de su propia alma. Ella se vio en medio de ellas, sintiendo el viento en sus cabellos, el olor a tierra mojada y flores. Ya no era invisible, era una flor, vibrante, llena de vida, vuelta hacia la luz. Miguel la abrazó por detrás, besando sus cabellos grises. «Tú eres mi girasol, Aurora», susurró. «Siempre buscando la luz, no importa la tormenta». Ella se volvió hacia él, los ojos humedecidos. «Me salvaste, Miguel, me enseñaste a vivir de nuevo». Él negó con la cabeza, una sonrisa gentil en los labios. «No salvé a nadie, mi amor. Solo vi la luz que ya existía dentro de ti y te ayudé a encenderla de nuevo. Tú hiciste todo el trabajo». Se quedaron allí, abrazados, en medio del campo de girasoles, bajo el cielo que se abría para revelar un arco iris. Las arrugas en sus rostros, las marcas del tiempo en sus manos, eran solo testigos de un viaje largo y lleno de desafíos. Pero ahora, juntas, contaban una historia de resiliencia, de redescubrimiento, de amor tardío que era, en realidad, el amor más puro y verdadero que ellos podrían haber encontrado. Aquel abrazo no era solo un gesto físico, era una unión de almas que finalmente habían encontrado su hogar, la una en la otra. Y Aurora, con el corazón desbordante, se sintió finalmente en paz,
completa e infinitamente amada. El olor a salitre y protector solar se mezclaba con la brisa cálida de la playa, acariciando los cabellos grises de Aurora. 5 años habían pasado desde aquel día transformador en el campo de girasoles, y la vida, antes una neblina grisácea, ahora irradiaba colores vibrantes y una luz constante. Ella y Miguel estaban sentados en una silla de playa, los pies descalzos en la arena tibia, observando a la nieta de Miguel, Sofía, ahora una adolescente risueña, construyendo castillos de arena con sus primos más pequeños. La casa en la playa, un pequeño refugio sencillo pero lleno de vida, era el escenario para los encuentros familiares que se convirtieron en la joya más preciosa de Aurora. La piel de Aurora, aunque aún marcada por el tiempo, ahora exhibía un tono dorado del sol, y la sonrisa en sus labios era genuina y relajada. Las arrugas alrededor de los ojos se habían profundizado con las risas, no con las preocupaciones. Ella sostenía la mano de Miguel, cuyos dedos, entrelazados en los suyos, parecían una extensión natural de su propio cuerpo. La intimidad que habían construido era sólida, profunda, una roca en medio de las mareas de la vida. Él la miró, sus ojos castaños aún llenos de la misma adoración que la había rescatado de la invisibilidad. «Estás tan hermosa hoy, Aurora», susurró, y el cumplido, viniendo de él, aún la hacía sonrojarse ligeramente y, incluso después de tantos años. El tacto de él en su rostro, el beso suave en su frente, eran la confirmación diaria de que ella era vista, amada y eternamente presente. La vida de Aurora era ahora un mosaico de colores y emociones que ella nunca pensó que experimentaría. Las mañanas comenzaban con el olor a café y las risas de Miguel, seguidas por horas en su estudio improvisado. Sus cuadros, antes tímidos y monocromáticos, explotaban en colores, retratando paisajes del alma, flores vibrantes y retratos de un amor redescubierto. Ella vendía algunas de sus obras en ferias de artesanía, y el reconocimiento de su talento era un dulce eco de su propia voz, que ella había encontrado. Los domingos estaban siempre llenos de la energía de los nietos de Miguel, y, ocasionalmente, de su propio hijo, Ricardo. La relación con Ricardo se había curado lentamente, como una herida antigua que finalmente cicatriza. Él, ahora, no venía para fiscalizar, sino para compartir. Veía la felicidad radiante de su madre, la forma en que Miguel la trataba con reverencia y amor, y la rigidez en su corazón finalmente se había deshecho. Él no se disculpó con palabras, sino con el respeto en sus ojos, con un abrazo más apretado, con la aceptación silenciosa de que su madre tenía el derecho de ser feliz a su propia manera. Él, incluso, la incentivaba con la pintura, comprando sus lienzos para decorar su oficina. Doña Celeste, la sabia suegra de Miguel, había fallecido hacía algunos meses, dejando un vacío, pero también un legado de aceptación y amor incondicional. Su presencia, sin embargo, todavía se sentía en los almuerzos de domingo, en cada risa, en cada gesto de cariño. La vida es un regalo, solía decir, y el amor es el lazo que uno desenvuelve todos los días. Aurora miró hacia el mar, las olas rompiendo suavemente en la arena. La brisa traía consigo el olor de una nueva estación, de nuevas posibilidades. Ella recordaba aquella noche, años atrás, cuando, en un susurro casi inaudible, le dijo a Miguel: «Hace años que no me tocan». Y la respuesta de él, hoy cambia, resonaba en su alma como un juramento cumplido. No fue suerte, pensó. No fue un accidente del destino lo que la trajo hasta Miguel. Fue elección. La elección de no rendirse a la invisibilidad, de enfrentar el juicio, de derribar los muros que ella misma había construido. Fue la elección de permitirse sentir, de permitirse amar, de permitirse ser amada. Fue la elección de vivir, de florecer, incluso cuando el mundo decía que su tiempo había pasado. Miguel apretó su mano. «¿En qué piensas, mi amor?» Ella sonrió, volviéndose hacia él, los ojos húmedos de una alegría profunda, pensando en lo hermosa que es la vida cuando uno decide vivirla de verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Has sentido el peso del tiempo y el silencio del alma que anhela un toque, una mirada que la reconozca? Si la historia de Aurora y Miguel te ha dado esperanza, si la llama de algo nuevo se ha encendido en tu corazón, suscríbete a nuestro canal Amor y Curación. Deja tu me gusta. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y cuéntanos en los comentarios cómo este mensaje te ha tocado. La historia de Aurora es la prueba viva de que la edad es solo un número y que el corazón, no importa cuántas décadas haya vivido, siempre puede florecer de nuevo. Nunca es tarde para ser amada, nunca es tarde para ser vista, nunca es tarde para susurrar «hoy cambia» y creer que el amor, en su forma más pura y curativa, está esperando encontrarte. Abraza tu belleza, tus arrugas, tu historia. Ábrete a la vida,
Tu propio hoy cambia puede estar más cerca de lo que imaginas.